Buenas tardes. Hoy día 13 de mayo de 2020 vamos a presentar la conferencia de historia del control del asbesto por parte del doctor Fernando Nieto Enciso. Señor secretario, tenga la orden del día, por favor. Muy buenas noches para todos en esta reunión inédita de la reunión de la Sociedad de Historia de la Medicina en Colombia. En esta oportunidad vamos a presentar al doctor Luis Fernando Nieto sobre la historia del asbesto en Colombia. Comentaristas, el doctor Daniel Pineda y el doctor Guillermo Villamizar. Leído el orden del día. Bueno, muchas gracias a todos. Me voy a permitir acá retirar un poquito el tapabocas para facilitar un poco la sesión y, por supuesto, agradecer en primer lugar a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina por la oportunidad que nos ofrece para compartir esta historia de la prohibición del asbesto en Colombia. Una historia que realmente es muy interesante, que tiene mucho por enseñar al mundo y, pues, por supuesto, también, a pesar de que este servidor tuvo la oportunidad de mostrar un poco la historia de la prohibición del asbesto, yo me permití dar como comentario a dos de los actores principales. Nos permitirá, pues, por supuesto, entender y mostrar muy bien el porqué nuestra mejor historia desde el protagonista. Entonces, decir pues que esta historia se remonta realmente en Colombia a 77 años o más en términos de la producción. Si quiere, Miguel Ángel, le agradezco empezar a proyectar la presentación para poder un poquito sincronizar. Miguel. Perfecto, muy bien. Entonces estábamos diciendo que esta historia es una historia bastante interesante porque nos permite realmente conocer lo que es la historia del asbesto en Colombia y en el mundo. En el mundo, pues, desde hace más de 4.000 años se conoce lo que es el asbesto. Es un término, es una palabra cuya traducción, pues, desde el griego significa inextinguible. Y en Colombia, pues, especialmente se dio su producción desde hace 77 años. Vamos a tener entonces la sesión, hablará de 4 tópicos: las generalidades, un poco la generalidad del asbesto, el asbesto en el mundo propiamente, el proceso en Colombia y los desafíos históricos que hay en la materia en Colombia. Siguiente, por favor. Decir que a comienzos del siglo XX, el austríaco Ludwig de Hastek inventó un proceso mediante el cual se combinaban las fibras de asbesto con cemento para producir
un material con excelentes propiedades técnicas que podían utilizarse en múltiples, a durar para siempre. El inventor puso el producto con el nombre de en alusión a su carácter eterno y proteger su patente a empresas de todo el mundo, muchas de las cuales adoptaron ese nombre. Efectivamente, conforme a algunas estadísticas, este material pues se empezó a utilizar con múltiples aplicaciones, especialmente en el sector de la construcción. Sabemos que pues las tejas, los tanques de agua muchas veces, las tuberías para los acueductos, las propiedades también aislantes se utilizaba para prevenir el fuego, digamos, para materiales que requerían aislamiento. Y también se utilizaba cuestiones, por ejemplo, de frenos de vehículos o cosas que requieran alto calor. Pero el material fue aumentando de una manera impresionante, de modo que, pues, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, desde 1900 hasta el 2013 se consumieron en el mundo 180.000 toneladas métricas del asbesto. Canadá fue hasta el año 2012 el segundo exportador de asbesto en el mundo, dominando el mercado durante las décadas de 1950, 60 y 70. Y desde el 2012 Canadá se retiró del mercado. De esta cantidad total que indicamos, Canadá llegó a exportar 61.000 toneladas del asbesto, es decir, una tercera parte del total exportada en el mundo en este periodo. En Colombia, el asbesto llegó hace 77 años y hace 42 años se empezó a producir en una mina de Antioquia. Y obviamente también en el país se desarrollaron múltiples fábricas, múltiples plantas de producción de asbesto. La más conocida pues para nosotros la de Cibaté, pero en el país llegó a tener 7 plantas de producción de productos de asbesto. El tema en Colombia, siguiente por favor, empezó a adquirir una importancia a pesar de que pues ya desde antes del principios de los años 2000 ya el tema pues tenía una relevancia a nivel ocupacional. El Ministerio de Salud había digamos tomado algunas comisiones pues para hacer un uso regulado de las solo pues hasta el año 2012 se tuvo la fortuna de empezar a descubrir a través del maestro y crítico de arte que acompaña hoy el profesor Guillermo Villamizar, una acción entre el asbesto y los problemas de la salud a través de un artículo que él llamó el informe Daros, un informe donde encontró pues que había unos vínculos entre un millonario suizo que era pues dueño de las plantas de asbesto en Europa, en Italia específicamente, y que había sido condenado a 16 años de cárcel por precisamente generar una serie de catástrofes ambientales y sanitarias permanentes. Desde ese punto de vista, el haber violado las reglas de seguridad de sus fábricas, y la sentencia decía que él y su socio, el barón Jean-Louis de Cartier de Marchand, de 90 años, eran los responsables de la muerte de unas 3.000 personas, exobreros o habitantes de 4 localidades en donde Italia tenía sus fábricas desde 1976 hasta 1986. Este proceso pues inscribió una movilización social y penal de medio siglo, pues cuyo núcleo básico fueron y siguen siendo los obreros que trabajaban con el sector del asbesto. Y muy importante acá, decir que a partir de ese año, el maestro Guillermo Villamizar asumió como una causa, una serie de activismo de carácter académico, científico, toda una serie de gestiones para poder sensibilizar a la comunidad académica y científica
en la diapositiva muestra de los afiches que para el año 2012 se organizó una serie de exposiciones, una de ellas llamada Asbesto, Arte y Ciencias Políticas, que se organizó con concurso de la Universidad Nacional, y también en este periodo se desarrollaron una serie de conferencias, especialmente una conferencia internacional en el tema. El tema del asbesto, pues sabemos que es absolutamente reconocido hoy en día, tiene una serie de implicaciones. En la siguiente gráfica, por favor. Especialmente con muertes de carácter ocupacional, pero también no ocupacional. Esta estadística que mostramos acá muestra solamente algunos de los casos que pues se detallan para el año 2016, ¿cierto? Donde en un estudio publicado en Lancet muestra cómo, cuántos pacientes fueron afectados por cáncer pulmonar, por telioma, por cáncer de ovario, por cáncer de Inge y por asbestosis crónica. Entonces, la exposición ocupacional o no ocupacional, pues realmente es un tema absolutamente importante. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que cerca de 125 millones de trabajadores en el mundo están expuestos a los asbestos. Y también se ha establecido que la exposición laboral causa más de 107.000 muertes anuales por estas enfermedades que estamos comentando: mesotelioma, asbestosis, cáncer de pulmón, de laringe y de ovario. Yo realmente, y tengo que decirlo, en mi formación de medicina no tuve mucho conocimiento. Yo sabía del asbesto, realmente era más por el uso allí de los bomberos que utilizan sus trajes especiales en asbesto. Y solo hasta el año 2017, con ocasión de una conferencia que nos ofreció Daniel Pineda, un geofísico, un profesional en geofísica de la Universidad Nacional, pues tuve conocimiento por primera vez un poco de esta relación del asbesto con pues este tipo de enfermedades. Entonces, pues claro, hay que decir que probablemente los expertos, los neumólogos, los médicos en salud ocupacional tenían muchísimo más conocimiento de la relación. Siguiente diapositiva. Sin embargo, también hay que mencionar que lo interesante acá es que no Colombia, sino ya muchos países en el mundo han prohibido el asbesto completamente, o lo han eliminado para su producción o para su comercialización. Entre el año 1986 y 2005, 46 países, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea, ya habían optado por prohibir de manera total el asbesto en sus territorios nacionales. Y a 2018 ya 52 países lo habían prohibido. Esta relación, pues digamos, muchos países pues ya llevan efectivamente más de 25 años de prohibición, y decir que pues también tenemos que tener presente que los efectos de la exposición al asbesto no se ven necesariamente de forma inmediata, sino se ven con el tiempo, como vamos a relacionar en una gráfica posterior. En la siguiente diapositiva, vemos, en la siguiente diapositiva vemos, y es claro cómo generalmente el sector de la construcción tiene una alta exposición. Las demoliciones, por ejemplo, si ustedes notan allí, por ejemplo, hay trabajadores que se exponen permanentemente a estos polvos del asbesto, y pues definitivamente tanto en el manejo de las demoliciones o del sector de construcción como en los residuos finales, la disposición de los residuos finales, nuestro país tiene todavía mucho camino por hacer. La siguiente diapositiva. Quiero resaltar acá especialmente esta información nos muestra cómo en Alemania, que fue prohibido el asbesto desde 1993, se evidencia
diferentes eventos de salud, la asbestosis, el cáncer de laringe o el cáncer solamente llegan a presentar muchos años después. Por eso la dificultad. No se oye. La siguiente diapositiva. ¿Se escucha? Sí, perfecto. La siguiente diapositiva nos muestra efectivamente cómo el Instituto Nacional de Cancerología ha sido, digamos, una adalid en la identificación de este problema como un problema de salud pública. En Colombia, 150 personas mueren por cáncer de pulmón asociadas a la exposición de asbesto anualmente, y según la información que pues, se tenía, 60 personas, 60 pacientes anualmente mueren por mesotelioma. Entonces, el Instituto Nacional de Cancerología, desde ya hace varios años, inició toda una campaña de educación, de sensibilización, y se sumó a la causa, efectivamente, para garantizar, pues, un abordaje completo. En la siguiente gráfica, sin embargo, vemos que el problema de la prohibición del asbesto en Colombia fue realmente toda una batalla de mucho tiempo. Desde el año 2005 fue instaurada en primera instancia una acción popular contra el uso del asbesto en Colombia, que buscaba la supresión de dicho material por la vía jurídica. Pero pues las verdaderas acciones fueron desarrolladas especialmente en enero desde el año 2010 y hasta el año 2019. Ustedes ven que son 12 años de lucha donde se presentaron múltiples proyectos de ley, 8 proyectos de ley hasta que pues en el año 2019 salió realmente avante esta iniciativa. En el transcurso de estos años, la primera de las propuestas fue presentada en el año 2007 por el senador Jesús Bernal Amorocho, y desafortunadamente la industria del asbesto ejerció un lobby bastante fuerte, diciendo que se afectaba el empleo, diciendo que no había evidencia científica. Incluso en algunos de los proyectos de ley que se presentaron no estaba dedicado realmente a la prohibición del asbesto, sino estaba dedicado más era a promover el uso del asbesto para la construcción de viviendas de interés social. Entonces, se privilegiaba muchas veces los intereses económicos y, pues, por supuesto, argumentando en muchos casos la situación de la afectación, pues, del empleo a los trabajadores del asbesto o la afectación, pues, digamos, del consumo, y diciendo que solamente era una exposición de carácter ocupacional. La siguiente diapositiva nos muestra pues a una persona que es bastante valioso porque al trabajo que ya había iniciado el maestro Guillermo Villamizar, sucedió pues que en el año 2014 la conocida periodista Ana Cecilia Niño, conocida por todos, fue notificada de su situación de un mesotelioma. Ella había vivido su juventud, perdón, la anterior diapositiva, Miguel, gracias. Ella había vivido en el municipio de Cibaté y había estado por muchos años, pues digamos, no directamente, pero pues por la cercanía con la planta había estado expuesta. Y el doctor Julio César Granada, un médico neumólogo, tuvo la fortuna de hacer una muy buena investigación del caso, y fue que primero realmente sospechó que Ana Cecilia Niño tuviese un mesotelioma relacionado con la exposición al asbesto. Él, pues obviamente, a partir de sus antecedentes personales, permitió hacerle a él y a su esposo, a Daniel Pineda, una comprensión pues
completa esto como un factor de riesgo y pues relevante para que Ana Cecilia y Daniel se convirtiesen desde ese momento en, en unos activistas en contra de la causa para pues también sumarse pues ya a lo que ya venía desarrollándose en el país para la provisión del asbesto. Ana Cecilia y Daniel pues impulsaron desde ese entonces, con el esfuerzo y el conocimiento de un gran abogado, el doctor Camilo Araque Blanco, pues otras estrategias de presión jurídica. Ellos, entre otras cosas, colocaron una acción de grupo, una acción popular, una acción internacional, e incluso una queja que llevó hasta la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Corte Constitucional. De una u otra forma, pues, a través del esfuerzo que hicieron con el doctor Araque, se empezó a generar toda una serie de un litigio estratégico para garantizar que el tema fuese puesto en los tribunales y en las diferentes instancias de poder del país. La siguiente diapositiva. Por supuesto, no fue una lucha sencilla. Implicó, por ejemplo, cambiar de posiciones. El Ministerio de Salud, en ese entonces, digamos, liderado por el ministro Gaviria, que en primera instancia, digamos, había dado un voto contrario, digamos, no había expresado, digamos, esto como un factor de eliminación, sino que ha sido más conservadora. Entre Ana Cecilia, Daniel y el doctor Granada, pues se encargaron de sensibilizarlo también, de mostrarle todos estos efectos y de comprometerlo en esta lucha. De manera que pues acá surge una historia de amor, una historia académica, ¿cierto? La siguiente diapositiva. Una historia donde pues realmente se da toda una lucha y un compromiso social. Y pues Ana Cecilia, afortunadamente en el año 2017, en enero, pues se recibió la noticia de su muerte. Falleció Ana Cecilia después de toda una serie de tragedias personales, incluso de tener que recurrir a tutela para poder recibir su tratamiento. Pero pues también hay que decir que esa fue la semilla para desencadenar también que muchas voces y muchos actores de la sociedad pues se uniesen más aún y se consolidase un movimiento para empezar a mostrar y tener una mejor articulación social, ¿cierto? Y que pues todo eso fue creando una enorme ola de presión pues sobre los responsables políticos y económicos enemigos de la prohibición del asbesto. En la siguiente diapositiva, ya en el último proyecto de ley que se presentó en el año 2017, la Asociación Colombiana, pues digamos yo en esta época siendo como presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, emitimos un comunicado pues en favor de la prohibición del asbesto, que fue dirigido al Congreso de la República, y a eso se sumó pues adicionalmente en la siguiente diapositiva un trabajo que se desarrolló desde la siguiente diapositiva, Miguel, por favor, desde la Universidad del Rosario, el Observatorio de Redes y Acción Colectiva, Miguel, por favor. Y pues generar BIS Colombia, que potenció, por supuesto, estrategias de movilización social. Todo ello, digamos, en algún momento en la estrategia de excepción, es decir, fue el de medios de comunicación, por ejemplo, a periodistas
hicieron toda una serie de trabajo e ir fortaleciendo. Observamos, anterior diapositiva, por favor, Miguel, que se pasó una. Allí vemos, pues, por ejemplo, una de las cosas más importantes, más simbólicas que se tuvo por parte de Greenpeace. Se hizo una pancarta gigante que fue un llamado a viva voz, sensibilizando y comprometiendo a los congresistas, pues, en torno a la necesidad de sacar una norma que prohibiese completamente el asbesto en Colombia. Y en la siguiente diapositiva, y pues por supuesto hay que decir que esto también implica todo el tema de la construcción de redes, entre ellas, la red de cuidadores de pacientes con mesotelioma. Eso yo creo que es algo absolutamente relevante. Identificados. Bien. A finales del año. Doctor Nieto. La Sociedad Colombiana de la Medicina. Doctor Nieto, ¿usted Sí, podría, por favor, acercarse al micrófono? Es que no se le está escuchando, doctor. No se escucha nada. ¿Escuchando? ¿Ya escucha mejor? ¿Se escucha? ¿Por este se escucha? ¿Por este se escucha? ¿Me escuchan ya? ¿Me escucha ya? Ya. Me cambio acá un poquito de canal. Perfecto, Listo. doctor. ¿Me escuchan, por favor? Bien, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, decir que pues en el año 2018, en el marco de un evento que se desarrolló en la Academia Nacional de Medicina, organizado por la Sociedad Colombiana, en el evento de partería puesta al día, tuvimos a bien invitar en ese momento al presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y allí, junto con el maestro Guillermo Villamizar, hicimos un ejercicio pues también de lobby, si lo podemos llamar así, para ambientar que un proyecto que estaba bloqueado en ese momento, que no estaba en la agenda legislativa, pues realmente se incluyera en los debates previstos. Y finalmente, pues obviamente en junio, durante esa siguiente legislatura, se hizo todo el trabajo de debate, los últimos debates al proyecto de ley, y finalmente pues entendiendo que en junio era la fecha decisiva, pues la asociación sacó un nuevo comunicado 3 días o 4 días antes del último debate, y pues obviamente eso se sumó al resto de procesos de movilización social, activismo, etcétera, etcétera, que se habían dado. En fin, el 11 de julio se tuvo la buena noticia de que pues la ley 1968 había quedado aprobada, ¿cierto? Es una ley por la cual, por supuesto, se prohíbe el uso del asbesto en el territorio nacional. La siguiente diapositiva. Esta ley, pues, realmente en honor a Ana Cecilia Niño se le dio ese nombre. Y es una ley que en 13 artículos, siguiente diapositiva, por favor, Miguel, la siguiente, en 13 artículos resume efectivamente lo que es todo el proceso que aviene para los próximos años. Especialmente aquí se entendió, pues digamos que había que hacer una prohibición total, ¿cierto? Es decir, tanto de explotación como de comercialización, como de exportación, una política pública para la sustitución del asbesto instalado, y se generó pues toda una serie de planes de adaptación laboral y reconversión productiva,
la conformación de una Comisión Nacional para la Sustitución del Asbesto, una serie de sanciones y la conformación de una Comisión Nacional de Salud Ocupacional del asbesto crisolito y otras fibras, y obviamente también unos retos en materia de monitoreo e investigación científica. Esto, hay fechas y términos limitados, pero lo importante es que en la siguiente diapositiva hay un plazo, pues digamos, o se estableció un plazo que durante los próximos 5 años, contados a partir de la promulgación de la ley, se tienen que hacer medidas de identificación y monitoreo sobre la salud de los trabajadores por un periodo umbral de 20 años y que allí deben concurrir el Ministerio de Trabajo, de Salud y de Protección Social, de Ambiente y de Desarrollo Sostenible y de Comercio, Industria y Turismo, y que se deben generar los estudios epidemiológicos necesarios para la observancia a la salud de esos trabajadores. Ello debe ser liderado por el Instituto Nacional de Salud y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En la siguiente diapositiva, pues, se indica también que la autoridad ambiental competente debe realizar un estudio de seguimiento de la calidad del aire, el cual deberá medir y monitorear la concentración de fibras de asbesto en las plantas y áreas de explotación, como en los territorios donde exista mayor infraestructura y dar cuenta de los procesos sancionatorios por incumplimiento a que haya lugar, y crear rutas de atención integral para personas expuestas al asbesto, mediante la cual se deberá suministrar información y orientación acerca de los derechos, medidas y recursos. Recursos incluyendo los exámenes médico-legales y especializados, ¿cierto? Orientados al diagnóstico y al tratamiento. En la siguiente diapositiva, esto se va a apagar. ¿Está bien? Aló, ¿se escucha bien? Sí, ¿ya se escucha? Ahora sí, en este momento sí. Ya no se escucha. Ya. Bueno, perdón, sí, habíamos desconectado, es que se nos cayó acá un poquito la señal. En la siguiente diapositiva vemos efectivamente cómo, pues, esto ha dado paso a una serie de trabajo mancomunado, cada uno desde su experticia. Hay que reconocer, Daniel, por ejemplo, desarrolló un documental hermosísimo que se llama Inextinguible, que pues recrea la historia de Ana Cecilia y de Daniel contra el cáncer y por la prohibición del asbesto en Colombia. Y pues yo creo que es el mejor testimonio de amor, el mejor compromiso que pues cualquier persona pueda tener realmente en la materia. Y también en la siguiente diapositiva vemos uno de las obras finalmente que salió a la luz. El profesor Guillermo Villamizar tuvo a bien sacar el año pasado un libro que se llama El asbesto en Colombia, un libro que realmente vale la pena que todo el mundo lea, porque es un libro que muestra no solamente el componente científico y cómo se fueron de una u otra manera liberando, digamos, las diferentes mitos que existían o los diferentes argumentos que existían en contra del asbesto, sino que finalmente fue el libro que muestra también todo el componente histórico a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Y en la siguiente diapositiva, una foto donde pues realmente se visibiliza cómo a través de lo simbólico diferentes actores de nuestro país están unidos. Allí, digamos, en esta foto se muestra el símbolo del abrazo, el símbolo, digamos, de la unión y cómo de una u otra manera estamos todos dispuestos a aportar pues a una lucha que hasta ahora comienza, porque yo digo, no basta con tener
no basta con tener una ley, sino que la reglamentación y la implementación de la ley es lo más importante. Bueno, muy bien, ahí concluiríamos. En la última diapositiva se muestra, por supuesto, que esto ha sido una lucha no de 2 personas, no de 10 personas, sino que ha sido una lucha realmente maravillosa de múltiples actores, muchos colombianos que tienen mucho por enseñarle a la región y al mundo. Solamente en el mundo en este momento pues tenemos cerca de 60 países que ya han prohibido, pero faltan muchos más y creo que en ese sentido el país pues puede enseñarle todavía mucho más al mundo. Mil gracias a todos y termino con las palabras de Daniel en la última diapositiva donde dice: amor, tal como querías, vamos a tener una Colombia con más flores y menos asbesto. Muy bien, muchas gracias a todos y pues le cedo la palabra al doctor Faisal. Estamos por acá. ¿Está bien? Nos estamos Doctor Nieto, nuestros agradecimientos por su brillante exposición, su gran conferencia. Realmente es una sinopsis, es un resumen muy importante, muy condensado y por supuesto muy extenso de la problemática del asbesto en el mundo y por supuesto en Colombia y cómo llegó la legislación, en la cual seguramente dentro de poco vamos a ver los resultados de este evento desde el punto de vista legal. Estaba cerrado. A continuación, entonces, el doctor Pineda va a hacer la presentación como comentarista de orden sobre la presentación del doctor Nieto, Historia del Asbesto en Colombia. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi saludo especial a todos los miembros de la Academia Nacional de Medicina. Pues básicamente contarles, digamos, algunos apartados, porque la historia ahí ya cuando uno la recuerda, la rememora, pues es bastante amplia, ¿no? Es bastante cosa detrás de todo. Mencionar que en principio nosotros no sabíamos el asbesto, que se trataba, y cuando empezamos a averiguar, a entender, a tratar de entender de qué se trataba el tema, fue después del diagnóstico justamente de mesotelioma de mi esposa, de Ana. Yo estudié física, que es una carrera, digámoslo así, bastante consistente en el método científico. Debido a eso, pues la investigación que hice alrededor del tema fue basada en artículos científicos digamos, de las principales revistas académicas en el mundo, sobre todo buscando una cura que en este momento no la hay. Dentro de esa búsqueda, pues encontré lo que en conjunto toda la comunidad científica al unísono comenta, que es básicamente el origen del mesotelioma. En un porcentaje muy alto se puede determinar con certeza
que la exposición previa al asbesto de personas que pueden, digamos, incluso desde la niñez, tener algún tipo de exposición, hace que en el futuro tengan un mesotelioma o enfermen por asbestosis o por otra enfermedad relacionada con el asbesto. Entonces, lo primero cuando nos dimos cuenta de esta relación fue empezar a investigar qué había en el mundo y qué sucedía en Colombia. Pues en particular sabíamos y nos dimos cuenta que en el mundo ya estaba prohibido en cerca de 60 países. Eh, en Colombia no estaba prohibido. De hecho, pues hubo un intento de proyecto de ley para promover que en todas las obras del gobierno se requiriera que se utilizara el asbesto como material básico dentro de las construcciones que tuvieran tejas de asbesto. Eso pues para favorecer y para ver, como ejemplo, para ver el poder pues que tenía esta industria a nivel del país. Entonces, cuando nos dimos cuenta que había una posibilidad, o sea, que los gobiernos, mediante una ley, podía prohibirse el asbesto, entonces Ana me dijo, bueno, yo quiero que en Colombia se prohíba el asbesto, y por esa razón, entonces, yo le dije, bueno, yo soy un soldado más, soy una persona más que apoya esa iniciativa tuya, y miremos qué hay. Empezamos a buscar y efectivamente habían, a nivel mundial, hay grupos, digamos que consolidados, pero muy pequeños, de personas de científicos y de conocedores, de activistas, que buscaban la prohibición del asbesto en sus países y en general hacer un llamado a nivel mundial. Las redes sobre todo, veíamos actividad en España, veíamos una actividad también en Colombia, era una actividad esporádica. Había un movimiento que se llamaba eh, mm, algo así como No Más Asbesto, y ese movimiento no era un movimiento fuerte, de hecho era un movimiento criticado por la industria. Eh, Se basaba como en mostrar los casos de las personas que estaban afectadas por el asbesto de forma directa, y en principio el principal inconveniente que tenía es que solo se visualizaba cuando había algún muerto debido al asbesto. Lo que nosotros hicimos fue decidir empezar a generar una campaña de concientización por nuestra cuenta. Es la campaña que hoy se conoce con el nombre de Colombia Sin Asbesto, con el movimiento de Colombia Sin Asbesto. Entonces empezamos a ver que habían otras personas a buscar qué otras personas conocían sobre el tema, y efectivamente pues el doctor Granada, que fue el cirujano de mi esposa, conocía varios otros casos en Cibaté. Allí nos enlazamos por medio de Cecilia Reaño, que es otra afectada, nos enlazamos con otros afectados, con otras personas que también habían sufrido mesotelioma o tenían un familiar que había vivido en la enfermedad, y empezamos a buscar que otras personas habían sido afectadas. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo que hicimos fue empezar a buscar cuáles eran las vías legales para buscar presionar al gobierno. Entonces, pues, efectivamente nos sumamos a la acción popular, que llevaba 11 años ya, pero no se movía. No se movía, yo creo que porque no había una presión ciudadana al respecto. Nos sumamos y creamos en conjunto con otras personas una acción de grupo. Nos sumamos nuestra voz, le contamos directamente a Nadia Ablel la situación de Ana. Ellas hablaron y ella dijo, bueno, vamos a plantear un proyecto de ley para buscar la prohibición del asbesto en Colombia. Y sumado a esto,
se buscó empezar digamos, a comunicar en las redes periodísticas de Ana Cecilia Niño, que ella era periodista, empezó a buscar los medios, empezamos a hablar en radios, primero en radios pequeños, en medios pequeños de televisión, y esa gestión, digamos, se sumó a las charlas que nosotros dábamos en universidades, diciendo, bueno, ella llegaba diciendo, yo soy una paciente de mesotelioma, viví en un lugar donde se utilizaba el asbesto, una empresa arrojaba sus desechos con asbesto en el barrio donde yo viví. Además de eso, contaba su situación médica y informaba a los médicos con especial énfasis en el mal diagnóstico que tuvo durante 18 meses, perdón, durante 8 meses. Ella fue diagnosticada 8 veces con espasmo muscular, nunca le hicieron un examen después de 7, durante ese periodo, un examen específico, sí hubo una radiografía, pero orientada a ver si tenía una escoliosis, si su espasmo se debía a la escoliosis. Efectivamente ella tenía escoliosis, pero ya se veía en los órganos blandos que tenía una diferenciación en los tejidos, en particular pues en la base del izquierdo. El diagnóstico llega, mi hermano que es médico le dijo, tómate una radiografía que no es tan lógico que tú tengas cada vez más cansancio, más disnea, que te sientas con mayor sudoración, que ese dolor está aumentando, como tú dices, eso debe ser por algo. Entonces tómate una radiografía como para mí, y empecemos a mirar qué puede ser. Cuando ella se toma la radiografía, 8 meses después de que me inicia su dolor, eso fue hace 6 años. Entonces se ve una imagen en la radiografía donde ya el pulmón, incluso un mes después de la primera radiografía que le tomaron, se ve el pulmón izquierdo ya completamente colapsado por el tumor, por el derrame pleural. Eso generó pues en nosotros como una sorpresa grandísima, porque primero muchos pacientes mueren sin ni siquiera saberlo, porque al igual que ella, pues diagnosticada 8 meses con espasmo muscular, y cuando consultamos después a un cirujano de tórax específico para ver qué hacíamos, él nos dijo, si su esposa no la operan, pues ya morirá en 1 o 2 meses. Efectivamente, pues a la hora que su pulmón izquierdo colapse y ya tenía metástasis, ya iniciaba la metástasis en el pericardio, en los músculos adyacentes, era muy fácil que el siguiente pulmón pues empezara su etapa de metástasis y de colapso. El mesotelioma se desarrolla muy rápido, es muy doloroso y genera no solamente en el paciente, sino en toda la familia, genera como una ansiedad porque la expectativa de vida es muy corta. Y nosotros sabíamos eso y afortunadamente se logró que hicieran una cirugía, había tutelas, eso fue, bueno, fue una labor, una primera etapa de bastante movimiento. Ella es operada, le hacen una neumopleuropericardiofrenectomía radical izquierda completa, y eso la salva. Después de hacen 38 quimios, 18 radioterapias. En ese proceso de quimioterapias, radioterapias, nosotros buscamos más, lo que empezamos fue tratar de buscar aliados. Y de ya, ¿me escuchan? Bueno, ok, tranquilo. Bueno, entonces, en ese proceso de enfermedad, lo que hicimos fue básicamente empezar la campaña desde cero, digámoslo así, obviamente pues teniendo en cuenta los datos
científicos de lo que se hablaba a nivel mundial, teniendo en cuenta que el llamado pues que hicimos a las víctimas, a otros afectados, incluso hicimos un intento por crear una asociación de víctimas, un intento infructuoso, porque en ese momento pues ninguno de nosotros tenía dinero, no teníamos no hubo un acuerdo pues para nombrar una presidencia que fuera efectiva, no logramos hacer que fuera exitoso. Entonces nos tomamos nuestro camino y empezamos a trabajar buscando los medios, buscando los afectados, uniendo otros grupos como el Movimiento Ambientalista Colombiano, empezando a buscar mediante plataformas como change.org, en donde no había como tal un equipo asesor, sino que había una plataforma por la cual podíamos recoger muchas firmas y comunicarnos con personas. Entonces, allí esta plataforma en este momento tiene más de 150 firmas. En su momento, entonces, empezaron a subir poco a poco en firmas. Y esa comunicación con las personas, esa comunicación vía redes sociales permitió empezar a conquistar más corazones, a ganarnos más entrevistas, a buscar más atención en la radio, en la televisión. Creo que fue importante, sobre todo ese activismo que nosotros hacíamos también presencial en las universidades. Incluso Ana dio una charla en la Universidad del Rosario que abrió espacio con jóvenes investigadores en ciencias políticas y otros espacios que nos iban permitiendo buscar aliados, buscar personas aliadas. El apoyo que nosotros dábamos al proyecto de ley que planteaba por medio de ley era nuestra presencia física y virtual, pues, en nuestras redes al proyecto de ley. En ese momento no teníamos tanta fuerza, aunque para nosotros era bastante amplia la que habíamos alcanzado en algunos medios pequeños y en nuestras redes sociales, pero no teníamos tanta fuerza porque habían pocas organizaciones unidas como en torno a ese propósito. Entonces vimos, por ejemplo, cómo el proyecto que se planteó en el 2015 se hundió muy fácilmente. Buscamos mediante digamos, como buscamos científicos que se unieran. De hecho, pues varios científicos se pronunciaron, pero no fueron tan contundentes como lo que sucedió ya al final. Teníamos un Juan Pablo Ramos, un experto en ingeniería y en el tema además, que lleva investigando mucho tiempo, pero que nosotros no sabíamos que existía, sino ya un tiempo después. Igual se fueron sumando otras personas, como lo es conociendo otras personas, como lo fue Guillermo Villamizar, como lo fue el Greenpeace, que se sumó después de la muerte de Ana, y pues el Movimiento Ambientalista Colombiano, la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y otros que nos apoyaban en redes, en las acciones estratégicas. Cada movimiento que hacíamos era muy pensado, muy organizado para poder avanzar en el proceso, y eso lo aprendimos al final. Por esa razón yo creo que el proyecto de ley fue exitoso, porque sembramos un cerco a nivel científico, es decir, la parte académica estaba ya como en su posición y nosotros estábamos coordinados con ellos desde nuestra posición de activismo. Las organizaciones activistas también estábamos hablando ya con ellas de acciones plantear, en qué momentos, con qué nivel de presión, y lo mismo con las redes que nos apoyaban, las redes externas como las redes de los jóvenes de ambiente y otras, en donde nosotros les planteamos la posibilidad de apoyar en acciones puntuales vía Twitter, sobre todo, por ejemplo. Esos avances que dábamos, digamos, también a nivel, por ejemplo, locales, eran muy importantes porque demostramos al gobierno nacional que 10 municipios prohibieron el asbesto localmente. Eso se hizo con el abogado Camilo Araque, que nos ayudó a redactar un proyecto de acuerdo inicial para un municipio. Primero fue Mesitas del Colegio, luego ya fueron otros municipios acá en Boyacá, en donde fuimos avanzando y fuimos llegando a los consejos presencialmente, exponiendo qué era la situación, y esos municipios prohibían el uso, la contratación local
con asbesto o con elementos que tuvieran asbesto. Ese mensaje caló la gobernación de Boyacá, haciendo que la gobernación emitiera un decreto. Incluso también nos reunimos con ellos para buscar que ellos, la gobernación, se emitiera o un decreto o una ordenanza para prohibir el asbesto también a nivel departamental. Finalmente, eso se da justamente en los debates de este último proyecto de ley, y el Congreso recibe esa noticia encima de varias noticias que se dan de muertes Doctor por Pineda, asbesto. ¿Sí, señor? disculpe la molestia, ¿podría, por favor, acortar su presentación para dar la Sí, oportunidad claro. a otros expositores? Muchas gracias. Escucho. Me quedo congelado, imagino. Estoy atento a la pregunta del doctor Michel, que no entendí. Vale, listo. Ya voy finalizando entonces. Bueno, entonces en esa última sección pasan muchísimas cosas a nivel político. Hay un movimiento impresionante en el Congreso, sobre todo, y lo que hacemos nosotros es buscar ser neutros respecto a las decisiones que tome el Congreso, pero ser muy, muy certeros y muy unidos. Digamos que lastimosamente eso no se ve en muchos temas en Colombia, pero lo logramos hacer, lo logramos unir. Nosotros fuimos un nodo que logró unir muchos sectores, y eso creo que fue la ventaja o lo que hizo posible que finalmente se lograra la ley Ana Cecilia Niño y se prohibiera el asbesto en Colombia. Si quieren, ya podemos seguir adelante entonces con la siguiente presentación. Doctor Pineda, muchísimas gracias por su presentación. Lástima que el tiempo es tan corto en estos canales. Y a continuación le vamos a dar la palabra, por favor, para el doctor Guillermo Villamizar, al maestro Guillermo Villamizar, para que nos haga el comentario de honor. Muchas gracias. Doctor Guillermo. Aló, sí se oye, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta invitación al doctor Hernando Nieto y a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina para rememorar estos aspectos tan interesantes que tuvieron que ver con la prohibición del asbesto en Colombia, que es indudablemente, cuando se mira un poco precisamente haciendo historia de la medicina, lo que fue este proceso de prohibición, pues resulta muy interesante desde diferentes aspectos. Ese componente científico muy importante, indudablemente, que jugó un papel clave en este proceso, y cómo esos fenómenos se fueron encadenando con fenómenos de carácter social, de carácter político, de carácter económico, para generar lo que yo siempre he llamado una masa crítica que permitió llevar adelante a feliz término esta iniciativa. También en ello los medios de comunicación jugaron un papel fundamental. Entonces, uno de los ejemplos muy interesantes que nos deja esta experiencia es cómo la sociedad civil, apoyada en la institucionalidad, por ejemplo, de las instituciones médicas que para nosotros como fundación fueron muy importantes. Aquí hay que nombrar a la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, el Colegio Médico Colombiano, las sociedades científicas, cómo los saberes y el conocimiento que la ciencia tenía y se tiene sobre los riesgos que representa para la salud el uso del asbesto, jugaron un papel muy importante en este proceso para que se lograra llegar a la sociedad y a la opinión pública con un mensaje claro sobre el carácter carcinogénico que representa el asbesto
para la salud pública, ocupacional y ambiental, porque era algo que no estaba muy claro desde antes de la segunda parte de esta segunda década del siglo XXI. Las narrativas que logró desarrollar la industria del asbesto para sus intereses económicos en una ciencia falsa, jugaron un papel muy importante incluso en la política pública del Estado colombiano. Y eso es algo que vale la pena cuando se hagan este tipo de revisiones, observar y entender de qué manera, en algunos casos, el poder económico y político de las industrias arrinconan a la propia ciencia y la hacen aparecer como si fuera una ciencia falsa. Y lo que defienden aquellos que defienden intereses no muy santos terminan jugando un papel definitivo, incluso, vuelvo y lo repito, definiendo la política pública de los estados, como fue el caso colombiano. Porque el uso seguro del asbesto es una narrativa que estaba inspirada en el fraude científico. Eso fue algo que a mí personalmente me llamó poderosamente la atención, porque cuando uno se pregunta qué es el asbesto y los efectos negativos que tiene para la salud pública, ocupacional y ambiental, es sorprendente encontrarse con un cuerpo de literatura que afirma lo contrario, que si el asbesto lo utilizamos teniendo unas medidas determinadas de seguridad industrial al interior de las fábricas, el hecho de que el asbesto, en el caso, por ejemplo, colombiano, el asbesto no friable, es decir, el asbesto que está mezclado en una matriz de cemento Portland, ese hecho de ese encapsulamiento daba por sí la garantía de que el usuario final estará expuesto. Pero aunque eso en parte puede ser cierto cuando el material está en buen estado, el grave problema que representa es cuando se instalan este tipo de materiales, cuando se manipulan, cuando se taladran, cuando se rompen, cuando los procesos, por ejemplo, de meteorización del material lo afectan, generando friabilidad del material, es decir, que se liberen partículas. Y ahí la industria hábilmente había desarrollado un cuerpo teórico que afirmaba que era posible utilizar el asbesto bajo condiciones de seguridad, lo cual científicamente hablando, médicamente hablando, no era cierto. Y sin embargo, el uso seguro del asbesto dirigió la política pública del Estado colombiano y la sigue dirigiendo, porque el asbesto se va a prohibir hasta apenas el próximo enero del siguiente año, el 2021. Entonces, en estos análisis que se hacen cuando se revisan este tipo de leyes y de normativas, siempre resulta muy interesante relatar esos procesos que tiene que necesariamente quedar la sociedad civil, amparados, lo repito, en los cuerpos científicos para desactivar esas fuertes narrativas que se generan desde intereses económicos. Y eso lo vemos hoy en día con el cambio climático, eso lo vemos hoy en día con, por ejemplo, la discusión que hay en Colombia alrededor del uso del glifosato, la posibilidad de que iniciemos procesos de fracking en Colombia y se repite de nuevo esos ciclos en donde la voz de los científicos es superada por la voz de los políticos y de los intereses económicos. En este mismo momento lo estamos viendo con el COVID-19 y la lucha muy interesante que adelanta el doctor Fauci en los Estados Unidos, hablando desde la ciencia y en muchos casos necesariamente llevando la contraria o poniéndole más bien puntos sobre las sillas a un personaje como Donald Trump, ¿no? Entonces, para concluir, porque sé que estamos muy cortos de tiempo, diría brevemente que fue una experiencia muy importante y demuestra cómo la sociedad civil, cuando le apunta a defender intereses comunes, en este caso la salud pública, y se mantiene persistente y logra crear una red de apoyo institucional a nivel político, a nivel económico, a nivel científico, logramos generar transformaciones pragmáticas en la sociedad. Y esa creo que es una de las más valiosos ejemplos que nos dejó la prohibición del asbesto en Colombia. Ahora bien, viene un reto interesante porque así como se logró aprobar la ley,
tenemos que estar pendientes y hacer un seguimiento riguroso a su implementación. Todos sabemos que no basta con que las leyes se desarrollen para que consigamos objetivos que se encierran en el espíritu de esas normativas, sino que el acompañamiento en el desarrollo legislativo de normas es fundamental. En el caso de la ley de asbesto en Colombia, la 1968, hay dos aspectos que a nosotros de Fundación Colombia Libre de Asbesto nos parecen supremamente importantes, como son el seguimiento, la identificación, vigilancia y seguimiento de la población expuesta. Y hablamos no solamente de la población laboral, sino nosotros los ciudadanos que directa o indirectamente estamos cerca de este tipo de materiales a través de las pastillas de los automóviles, a través de los tanques, en asbesto, cemento, las tejas onduladas, las tuberías que transportan, en fin, de muchos otros productos que se utilizan en el ambiente doméstico. Esa vigilancia y ese seguimiento es muy importante que entendamos la necesidad que hay de que se sepa llevar adelante. Un llamado de atención que a mí me parece muy interesante, aprovechando este espacio en donde estamos reunidos pues, con médicos y científicos, es la importancia de que estos cuerpos participen activamente en ese proceso de la vigilancia y seguimiento. No tenemos, desafortunadamente, en el país un centro especializado, por ejemplo, en las neumoniosis. Quizá no solamente se involucra con asbesto, sino también con carbón y con sílice. Y al no existir un cuerpo científico, uno se pregunta, especializado en estos temas, uno pregunta sobre quién va a recaer esa responsabilidad y qué tipo de intereses fuera de la ciencia pueden intervenir para que no digamos en el subregistro de este tipo de enfermedades, que repito, son solamente de carácter ocupacional, sino de carácter de salud pública. Y el otro aspecto que también es muy que está consignado en el artículo 3 de la ley, tiene que ver con el manejo del asbesto instalado. Tenemos muchísimo asbesto instalado, Colombia está techado en asbesto cemento, y la ley dice que hay una política pública, hay unos términos de 5 años para que el gobierno desarrolle esa política pública. Son muchísimos tiempo, 5 años, y mientras tanto uno ve con frecuencia las prácticas que desarrollamos o desarrollan las personas que se ven enfrentadas a la necesidad de hacer procesos de demolición, de sustitución, de cambio de este tipo de materiales. Y no existe una cultura y una educación por parte de nosotros los colombianos sobre los riesgos que representa la práctica, y que ahí pues vamos a continuar la cadena de infección y destrucción a esto en todos los que estamos involucrados en esos. A nosotros nos llegan videos a la fundación donde vemos ciudadanos que te dicen a su maestro de obra de confianza, allá en el segundo piso, bájeme ese tanque de asbesto cemento porque eso causa cáncer. Claro, pero hay los procedimientos técnicos para adelantar estas actividades. Ahí existe pues, un enorme vacío en el país que esperamos que logren, mediante campañas muy prontas, empezar a abordar ese tipo de problemáticas. Porque es fundamental, y 5 años nos parece un tiempo excesivamente largo para que el Estado colombiano desarrolle esa política pública. Como nos parece corto, perdón, nos parece corto el tiempo de la vigilancia y seguimiento de la población expuesta, que está definido apenas a 20 años. Todos sabemos las largas latencias de los mesoteliomas, que se manifiestan en promedio a 30 a 35 años, pero con las largas que incluso se llegan a manifestar a 50 años, ¿no? Entonces, esos son aspectos, pues, interesantes que tenemos que, aquellas partes interesadas en hacerle seguimiento a la ley, en donde estaremos buscando que el espíritu de la ley se respete lo mejor posible, siempre en aras del interés público de todos los ciudadanos colombianos. Muchas gracias. Maestro Villamizar, muchísimas gracias
por su intervención. Muchas gracias. Doctor Hugo Sotomayor. Bueno, para la sociedad, la historia de la medicina ha sido muy importante la conferencia de los 3 ponentes. Y la enseñanza de esta conferencia es que la sociedad civil debe participar activamente en la solución de los problemas de salud. No hay que esperar a que los científicos, los médicos tomen acciones, sino la sociedad civil cada vez más culta active la tarea. Estamos, por ejemplo, con un reto, el reto del fracking. Yo creo que tenemos que ser muy activos. Estamos muy preocupados por el abuso contra los recursos de las tierras de los indígenas. Entonces hay que preocuparse en ese sentido y activar a la sociedad civil. Quiero escuchar preguntas de los asistentes. Por el chat, de pronto por el chat que hagan las... Sí. Por ejemplo, hay alguien que está preguntando, Paola Flores, o el doctor Andrés Caballero pregunta cómo se va a trabajar para lograr la implementación de la ley, ¿sí? Nosotros, hasta el año pasado, estábamos muy atentos haciéndole seguimiento a las actividades que vienen desarrollando los ministerios que tienen injerencia en estos temas, especialmente el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Ministerio de Medio Ambiente. A través de unos derechos de petición que elevamos a estas entidades, la percepción que tenemos es que hay demasiada parsimonia, si se puede utilizar esa palabra, en la implementación de unas mesas de trabajo sectoriales e intersectoriales. No notamos por parte del Ejecutivo y del Gobierno Central un interés dedicado a desarrollar e implementar la ley Ana Cecilia Niño. Entendemos pues las múltiples responsabilidades que recaen sobre los ministerios para adelantar sus responsabilidades, pero nos parece muy importante que al interior del gobierno se ejerza un liderazgo para implementar estas mesas de trabajo. Nosotros a la fecha no hemos conocido la primera invitación que se le haga a las organizaciones sociales, a la academia, a las instituciones científicas para que participen activamente en estas mesas de trabajo, porque tenemos la absoluta certeza de que puede existir un gran interés por parte del gobierno de desarrollar la ley, claro, pero también las personas que están al interior de los ministerios, el conocimiento sobre las problemáticas puntuales del asbesto no abundan. Uno encuentra muchísimos rezagos de conocimiento de la problemática del asbesto en todos los aspectos. Y es necesario que el gobierno escuche a los expertos, escuche a aquellos que hemos estado involucrados activamente en el estudio de las problemáticas relacionadas con el asbesto, para que tengamos una participación activa en el desarrollo de la implementación necesaria que se requiere de la ley. Desafortunadamente, pues, los problemas del COVID-19 han ralentizado las prioridades de la agenda en el gobierno central, pero desde nuestro lugar, desde la Fundación, por ejemplo, estamos trabajando de manera muy cercana con la actual administración local de la alcaldesa Claudia López, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente y algunos concejales muy importantes que están sensibilizados con este tema. Consideramos que desde el Bogotá se puede ejercer un liderazgo muy importante que se traslade no solamente a impulsar y a buscar que el gobierno central se mueva con mayor atención sobre esta problemática, sino difuminar lo que avancemos aquí en Bogotá a nivel departamental y local en todas las ciudades y municipios colombianos, en donde indudablemente la presencia de asbesto representa un riesgo para todos, ¿no? Una pregunta, Germán Esguerra. A mí me llama la atención o qué ha pensado la Fundación hacia este problema.
si mal no estoy, cerca del 80% de los techos en Colombia, de todas las construcciones en Colombia, están hechas en asbesto. Imagínense Sí, cuántas. Entonces, ¿qué han pensado o cuál es la posición de la fundación con sí, señor. respecto a destechar o a prohibir el asbesto de las tejas de Eternit, que están en el 80% de las construcciones hechas en Colombia, en las ciudades y en muy buena parte en el campo? En el campo realmente se utiliza el zinc. ¿Qué Sí, señor. es la posición? Sí, señor. Ese tema para nosotros es supremamente importante. En este momento nosotros estamos trabajando en una cartilla, en una guía de la mano de una organización gubernamental del Estado australiano que se llama ASEA, que es la oficina encargada del manejo del asbesto instalado y su erradicación. Entonces ellos han desarrollado una literatura muy importante en los últimos 20 años. Australia va a cumplir 20 años después de que ha prohibido el asbesto y han ganado una experiencia enorme en este tema. El manejo del asbesto instalado, el control y remoción del asbesto instalado es un aspecto muy técnico que hay que saber adelantar con extrema responsabilidad. Entonces, por eso estamos buscando el asesoramiento de estas agencias gubernamentales. La Embajada de Australia acá en Colombia también nos está ofreciendo apoyo logístico y esperamos para agosto estar lanzando esta cartilla que no pretende sustituir, obviamente, el importante papel que tiene que desarrollar el Estado en mesas intersectoriales para desarrollar ese artículo 3 que les comentaba de la ley Ana Cecilia Niño. Pero sí consideramos que hay que empezar a llegarle a la población a través de campañas pedagógicas. Tenemos que enseñarle a los colombianos qué debemos hacer con ese perro rabioso que es el asbesto instalado. En algunos casos, si el asbesto se encuentra en buen estado, no hay que removerlo, hay que dejarlo ahí quieto. Si el asbesto se encuentra en mal estado, si usted se ve en la obligación de hacer una remodelación en su casa, si usted va a tumbar una vieja casa que tiene asbesto porque se van a construir unos edificios, ahí se necesita que haya aspectos técnicos muy puntuales y gente especialista en ese tema para que adelante esas labores. Si no tenemos todavía los expertos, es la pregunta que nos estamos haciendo en la Fundación, de todos modos tenemos que llegarle a la población con algún tipo de pedagogía para reducir al máximo los riesgos de las malas prácticas. Por ejemplo, en un video que nosotros tenemos, vemos a un ciudadano rompiendo con martillo un tanque de asbesto cemento sin ninguna protección. Obviamente, ya se han desarrollado técnicas, por ejemplo, para encapsular ese material, rociarlo con un material especial, con espumas muy tecnificadas que existen hoy en día en los países desarrollados, pero nos enfrentamos a un dilema, son muy costosas. Y importar esa tecnología seguramente estará disponible para grandes empresas, pero para ciudadanos no. Entonces estamos pensando en la manera de cómo también desarrollamos unas técnicas que uno puede implementar sin mayores costos para reducir esos riesgos. Por ejemplo, envolver en vinipel, en unas 2 capas de vinipel, ese tanque de asbesto cemento y evitar en la medida de lo posible romperlo, ¿sí? Más bien bajarlo si es posible sin que se rompa. Y si llega a existir la necesidad de fracturarlo, pues que esté debidamente envuelto en vinipel, que no haya gente alrededor y que la persona que adelante esa actividad esté debidamente protegida y eso se esté realizando a campo abierto, a cielo abierto y ojalá que no sea en días lluviosos. Obviamente habrá que humedecer suficientemente ese material en agua, por ejemplo, si no hay otro material en agua, para evitar la friabilidad y después envolverlo en vinipel. Este tipo de técnicas precisamente las vamos a desarrollar en esta guía que esperamos lanzar en agosto y será pues nuestra contribución a esta problemática respecto de la pregunta que nos está planteando.
Muchas gracias, maestro Villamizar. Hay una pregunta del señor presidente de la Sociedad de Historia, el doctor Hugo Sotomayor. Él pregunta si hay algún político importante detrás de la industria del asbesto. Sí, hay que decirlo. Por ejemplo, Eternit, cuando uno revisa los historiales de propietarios, encuentra a la familia Lleras muy presente en la participación como accionistas de esta empresa. Lo último que supimos de Eternit y la familia Lleras es que cuando el doctor Germán Vargas Lleras fue vicepresidente y dirigió el proyecto de casas gratis en la administración del doctor Santos, su hermano a la par estuvo ocupando puestos en la junta directiva de Eternit. Y el asbesto cemento jugó un papel, este tipo de materiales jugaron un papel muy importante en estas casas de este proyecto del gobierno colombiano, lo cual consideramos para nosotros es una gran irresponsabilidad que se hayan adelantado este tipo de proyectos de viviendas utilizando este tipo de materiales que generan afectaciones, porque es que cualquier ciudadano se ve en la necesidad de los maestros de obra que instalan estas piezas, tienen que cortarlas, tienen que taladrarlas para ajustarlas a las medidas de estos techos. Entonces, podemos decir que la familia Lleras ha tenido vínculos históricos con la industria de Eternit y es uno de los nombres que se pueden citar. Obviamente, si miramos más a profundidad, aparecen muchos más nombres de congresistas que de alguna manera estas empresas con su poder económico financian sus campañas. Y eso genera, pues, por parte de estos políticos, contraer unas, podría decir, unas responsabilidades con sus patrocinadores que lo llevan a que cuando se discuten estos proyectos en el Congreso defiendan las teorías de la industria respecto del uso seguro, y lo vimos con mucha frecuencia a lo largo del proyecto de ley en sus discusiones, que la industria contaba con un bloque de políticos que defendieron hasta último momento la posibilidad de que se continuara con el asbesto en Colombia. Incluso en los últimos días, la idea que nos querían vender era de que se prohibiera el asbesto en Colombia, pero que la mina de Campamento en Antioquia continuara funcionando su exportación de este material, lo cual se nos hacía algo completamente, desde el punto de vista ético, no era presentable que aceptáramos los efectos carcinogénicos del asbesto para la salud humana, pero sin embargo lo exportáramos. Afortunadamente la presión fue tan fuerte que incluso aquellos congresistas que en algún momento defendían las tesis de la industria se sumaron a la prohibición para quedar bien ante la opinión pública. Esa es otra anécdota interesante del proceso de prohibición en Colombia. Ya, muchas gracias, doctor Sotomayor, por sus palabras, al doctor Faisal también por la aceptación que se me hace en la Sociedad de Historia de la Medicina, y pues por supuesto decirles que me siento muy honrado, y pues el testimonio histórico es la mejor posibilidad para transformar lo que es los factores de riesgo y realmente cambiar el curso de la historia. Mil gracias. Bueno, creo que con esto se da por terminada la reunión. Buenas noches.